Muy buenas. La siguiente exposición tiene el objetivo de hacer un análisis de la sentencia C-740 de 2013. Las personas que conforman este grupo son Michelle Rodríguez, Felipe Rodríguez, Caterine Díaz, María Paula Pinedo y César Medina. La exposición se dividirá a partir de las preguntas que se pueden apreciar en pantalla. En lo que se refiere a la primera pregunta, es que cuáles son los hechos relevantes del caso. Se puede apreciar que en el 26 de septiembre de 2012, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se reunió para realizar el primer debate de segunda vuelta. En el trámite del proyecto de acto legislativo se conformaría que sería el quinto debate. Esta sesión terminaría a las 4:10 p.m. En esta sesión ordinaria se aprobaría dicho proyecto de acto legislativo. El mismo día, o sea, el 26 de septiembre, la plenaria de la misma corporación, es decir, de la Cámara de Representantes, se reunió para realizar la sesión ordinaria. En esta sesión fue citada a las 2 p.m., sin embargo, reunió quórum y empezó deliberaciones a las 4:11 p.m. El 26 de diciembre de 2012, el proyecto en cuestión se convirtió en el acto legislativo 02 de 2012 y al día siguiente se publicó en el diario oficial. Este acto legislativo reformó los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política. A su vez, el 19 de febrero de 2013, 10 ciudadanos, entre ellos Iván Cepeda y Ángela María Robledo, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra todo el acto legislativo 02 de 2012, por, según ellos, vicios de forma. Evaluaremos cuáles fueron las normas del procedimiento legislativo que se reputaron como quebrantadas. Procederemos con el análisis de los cargos segundo a quinto y posterior a esto del cargo primero. Consideramos que este orden es ideal, puesto que las pretensiones que se establecían en el cargo primero tuvieron directa incidencia en la decisión que tomó la Honorable Corte Constitucional. Ahora, respecto al cargo segundo, los demandantes alegan que se quebrantó el artículo 80 del Reglamento del Congreso, titulado Elaboración y Continuación. En este se establece que las mesas directivas fijarán el orden del día para las sesiones plenarias y en las comisiones permanentes. Bajo este supuesto, si en una sesión no se hubiera agotado el determinado orden del día, esta continuará para la sesión siguiente y así sucesivamente hasta su conclusión. Los demandantes alegan que hubo un vicio de la aprobación del presente acto legislativo, puesto que en el segundo debate de la segunda vuelta, es decir, el sexto debate del proyecto de ley, que se llevó a cabo el 16 de octubre de 2012, no se continuó con el orden del día que se había establecido en la sesión precedente. Por ende, no se agotó el orden del día que se había establecido en la sesión previa. Respecto a los cargos tercero y cuarto, los demandantes establecen que se vulneró el artículo 191 del Reglamento del Congreso, en el cual se estipula que el presidente podrá solicitar un trámite de urgencia de determinados proyectos de ley, los cuales deberán decidirse en un lapso de 30 días. En adición a esto, se manifiesta que, en caso de que haya insistencia por parte del Gobierno Nacional, este deberá prevalecer en el respectivo orden del día. Bajo estos supuestos, lo que los demandantes disponen es que se desconoció el trámite de urgencia proveniente del Gobierno Nacional y de esta manera hubo un vicio en la aprobación del acto legislativo, puesto que la aprobación de este acto y de lo que era antes un proyecto de ley se aprobó en diferentes debates mientras pendía el mensaje de urgencia del Gobierno Nacional. De conformidad con el cuarto cargo, el cual está estrechamente relacionado con este artículo, los demandantes hacen especial énfasis en la aprobación que se llevó a cabo en el primer debate. Establecimos inicialmente. A continuación analizaremos qué normas del procedimiento legislativo se reputaron como quebrantadas del cargo quinto a noveno y luego analizaremos cuáles se consideran quebrantadas en el cargo primero, que a nuestra consideración es el más importante, pues es el único cargo frente al cual la Corte emite alguna respuesta. En lo que respecta al cargo quinto, alude el demandante que hubo una violación al artículo 79 del Reglamento del Congreso,
toda vez que no se siguió el orden del día que naturalmente debe seguirse. Se tiene en cuenta lo que mencionó anteriormente mi compañera, es decir, los llamados de urgencia de parte del presidente y los demás temas que se estaban considerando en la plenaria previo a la llegada del acto legislativo. En lo que corresponde a los cargos sexto a noveno, alude el demandante que en distintos artículos del acto legislativo hubo una violación al principio de consecutividad, toda vez que hubo cambios muy grandes de fondo en el acto legislativo y que en últimas transformaron completamente la norma que inicialmente se estaba aprobando. Finalizando con el cargo primero, alude el demandante que a lo largo de la confirmación del acto legislativo hubo una simultaneidad de sesiones, puesto que la comisión primera y la sala plena estaban debatiendo al mismo tiempo, por lo que algunos congresistas no pudieron hacer parte de la toma de decisiones o del debate completo. Esto corresponde a una violación tanto a los artículos 83 como al artículo 93 del reglamento, que respectivamente hablan, primero, sobre los tiempos que deben durar cada sesión y segundo, sobre la prohibición directa de este tipo de situaciones. Es menester recordar que este cargo es supremamente importante, pues, como más adelante se mencionará, considera la Corte que la violación de estos dos artículos, así como la simultaneidad de sesiones, corresponde a una razón suficiente para declarar inexequible todo el acto legislativo. La tercera pregunta es: ¿cómo resuelve la Corte Constitucional el caso y cómo reacciona quienes salvan el voto? Del segundo al quinto cargo, la Corte considera que los mismos se fundan en situaciones que no afectaron el trámite del acto legislativo. Y en el momento en el que la misma, o sea, la Corte Constitucional se pronuncia de fondo, lo estaría haciendo a su vez sobre la situación de que se fundó, las situaciones afuera, y en una supuesta violación al reglamento del Congreso. Y además, simultáneamente, se estaría pronunciando acerca de una vulneración a los preceptos constitucionales. Por ende, y en el marco de su competencia para el caso concreto, la Corte se considera inhibida para pronunciarse de fondo acerca de estos cargos. El primer cargo, la Corte lo encuentra fundado. ¿Por qué? Porque considera que, como se vio anteriormente, según la ponencia, existe una simultaneidad de debates entre la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la plenaria. Esta simultaneidad presentó una afectación grave al principio democrático en el sentido en que se afectó gravemente el desarrollo adecuado y tranquilo de los debates. Por ende, y analizando también los hechos concretos del caso, podemos sacar la siguiente regla, que es: si en el trámite de un acto legislativo se presenta simultaneidad de debates, es obligatorio que dicho acto legislativo se declare inexequible. El sexto y noveno cargo, por la afectación tan grave del primer cargo, la Corte considera irrelevante pronunciarse en estos. ¿Por qué? Porque independientemente del resultado que den en el análisis de estos cargos, el resultado sería el mismo. Por último, se presentaron dos salvamentos de voto a esta sentencia. El primero, presentado por Mauricio González Cuervo, y el segundo, el de Jorge Ignacio Pretel Charhub, los cuales coinciden en un punto particular, el cual es: los magistrados consideran que en ningún momento se presentó un vicio por simultaneidad. ¿Por qué? Porque la sesión de la primera comisión empezó a las 4:10 y la de la sesión plenaria comenzó a las 4:11. Y además argumentan que según el artículo 91 de la Ley 5 de 1992, antes de que la sesión se haya reunido quórum, no existe. Es decir, antes del quórum no existe sesión. Entonces, como la plenaria consiguió quórum y empezó deliberaciones a las 4:11, en ningún momento se intersecaron, o sea, se solaparon las dos sesiones. Además, y particularmente, Jorge Ignacio Pretel Charhub dice que el presunto vicio de trámite se podía subsanar mediante la realización de los debates de la segunda vuelta. Y además establece que, mediante una línea argumentativa, que la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en las cuestiones similares, en los casos similares, en ningún momento se dijo o se estableció que la simultaneidad de debates implica un vicio de forma tan grave que pueda
declararse el acto legislativo como inexequible. ¿Cómo se definen los principios del procedimiento legislativo? ¿Es clara esta definición? En la sentencia C740 del 2013, los demandantes presentan 9 cargos, de los cuales del 6 al 9 trata sobre la violación de principios de procedimiento legislativo, específicamente la unidad de materia, la consecutividad y la identidad flexible. No obstante, es importante recordar que la Corte no ahonda en estos, puesto que al examinar el primer cargo determina la inexequibilidad total del acto legislativo. En este sentido, la Corte no explicita la definición del principio de consecutividad e identidad flexible, pero es posible a través de una lectura entre líneas inferir que ésta se relaciona con la pertinencia y oportunidad con que son incluidos nuevos apartes en el proyecto inicial u original presentado. Asimismo, estos nuevos fragmentos que se incluyan deben ser un desarrollo válido del proyecto presentado en un principio. En este sentido, la definición que brinda la Corte no es clara y tampoco hace una separación entre lo que es la consecutividad y la identidad flexible. Asimismo, la Corte se refiere a dos principios de procedimiento legislativo, aunque en menor medida. Algunos de estos son la participación, igualdad y las garantías de las minorías, a pesar de que estos no están incluidos en los cargos del 6 al 9, la Corte sí toca estos principios y los define muy por encima, es decir, no lo hace de forma clara. Al respecto de ambos, dice que son la base fundante o principios fundantes del Estado Social de Derecho, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política, y en cuanto a la participación, se refiere a la igualdad de oportunidades que tienen todos los congresistas para desarrollar sus funciones legislativas, especialmente aquellos que pertenecen o representan minorías, puesto que esto es importante para poder darles una garantía a las mismas. A responder a la pregunta de qué tan flexible fue la interpretación de la Corte Constitucional respecto a las reglas quebrantadas. Así se seguirá la secuencia que se había establecido en la pregunta número 2, respecto a la cual se evaluarán los cargos segundo a quinto y posterior a esto el cargo primero. Respecto a los cargos 2 a 5, la Corte establece que estos carecen de capacidad para invalidar el trámite del acto legislativo, puesto que no vician la formación de la voluntad democrática de las cámaras, la materialización de principios constitucionales, ni la efectividad del principio democrático. Así, la Corte establece que estas son fallas legales y no constitucionales, puesto que carecen de unos criterios esenciales, los cuales son la especificidad, la pertinencia y la suficiencia. Así, se podría decir que la Corte fue flexible en cuanto a la interpretación de estos, ya que no hubo un sustento lo suficientemente fuerte de parte de los demandantes para que éstas pudieran proceder. Finalmente, en lo que respecta a la flexibilidad que tiene la Corte sobre las reglas demandadas, en lo que respecta al cargo primero se entiende que no hay flexibilidad alguna, pues el hecho de haber una simultaneidad de sesiones cuando se está debatiendo respecto a un acto legislativo constituye una violación directa al principio democrático. Entendiendo que los actos legislativos son aquellos que pueden hacer cambios en la Constitución, el hecho de que no haya un debate con garantía de que todos los congresistas pudieron participar, se entiende que este no puede ser declarado exequible, pues el Senado, como constituyente designado, no siguió los protocolos para que la democracia representativa se pudiera dar en su cabalidad. Finalmente, la Corte declara inexequible el acto legislativo en su totalidad, pues solo con esta falta se entiende que ya este acto no puede entrar en el ordenamiento jurídico. ¿Cómo lo habrían resuelto? Nuestro grupo está de acuerdo con los argumentos presentados por la Corte para resolver el primer cargo. Asimismo, consideramos que fue oportuna su decisión de inhibirse del cargo segundo al quinto. De igual manera, consideramos prudente el hecho de que haya postergado el estudio de los cargos del sexto al noveno. En cuanto a que la posibilidad de declarar inexequible el primer cargo haría innecesario el estudio de los del sexto al noveno. En esta línea, el estudio del primer cargo se basa en dos aspectos fundamentales. Antes que nada, es importante tener en cuenta que se deben cumplir con las condiciones que se han desarrollado a través de la jurisprudencia para determinar si, en caso de que se hable de una norma diferente a los establecidas en el título 13 de la Constitución, esta constituiría un vicio de trámite. De acuerdo con esto, deben concurrir los siguientes presupuestos. Primero, que la norma infringida sea presupuesto básico y necesario para la adecuada formación de la voluntad democrática de las cámaras. Segundo,
que esa norma esté estrechamente relacionada con la materialización de principios y valores constitucionales, en especial el principio democrático, y tercero, que esa norma tenga una entidad tal que al desconocerse ocasionen un incumplimiento de los requisitos previstos en el título 13 de la Constitución Política. En cuanto a la primera condición, para la Corte es evidente que el cumplimiento de esta norma es un presupuesto básico y necesario para la adecuada formación de la voluntad democrática de las cámaras, toda vez que la transgresión de la regla podría conducir a que ciertos legisladores pierdan la oportunidad de participar en el debate y tener una adecuada contextualización para su respectivo voto. Asimismo, en lo relacionado con la segunda condición, para la Corte, la norma observada garantiza la posibilidad de asistir y participar en todas las sesiones a las que tienen derecho y el deber de asistir cada uno de los congresistas. En este sentido, la norma protege el principio participativo consagrado desde el preámbulo de la Constitución, no solo de los legisladores, sino también de los ciudadanos a quienes representan. De igual manera, es necesario para garantizar el principio, valor y derecho constitucional de la igualdad, en la medida en que es necesario otorgar a todos los congresistas las mismas oportunidades para desempeñar su cargo. Por último, respecto a la tercera condición, la Corte Constitucional encontró que el debate desarrollado bajo esta irregularidad no puede refutarse como válido y por lo tanto no es posible considerar que están cumplidos los requisitos del artículo 375 superior, correspondiente al requisito de los 8 debates durante 2 periodos ordinarios y consecutivos. En segundo lugar, consideramos que el esfuerzo de la Corte por responder a en qué momento inicia la sesión fue pertinente para determinar si existió simultaneidad entre la sesión del 26 de septiembre de la Comisión Primera, en la cual se discutió el presente acto legislativo, y la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Al respecto, la Corte en el punto 5.3.4 de la sentencia, al narrar los hechos, señala dos particularmente importantes. Primero, que varios representantes de la Comisión Primera hicieron alusión a la brevedad del tiempo disponible, y segundo, que 5 integrantes de la Comisión Primera registraron ingreso a la sesión plenaria 1 hora antes de que hubieran concluido la suya. La Corte señala que, si bien las situaciones por sí solas no configurarían un vicio de trámite, la apreciación conjunta de ellas sí, pues no concurrieron las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la deliberación parlamentaria, lo que afectó la validez del presente acto. En este sentido, así la sesión plenaria haya iniciado 1 minuto después de que se cerrara la de la Comisión Primera, se observan desatendidos los artículos 83 y 93 del reglamento, e infracción de los principios propios del debate democrático, puesto que la sesión de la Comisión Primera, transcurrió con circunstancias de incertidumbre y tensión ante la dificultad para cumplir otro importante compromiso propio de la labor legislativa. Y la segunda, la sesión plenaria, estuvo imposibilitada para abrir su deliberación a tiempo por la espera a que finalizara la primera. Ante esto, finalmente la Corte concluye que además de contrariar los mandatos del reglamento del Congreso, engendra un vicio de procedimiento capaz de ocasionar la inexequibilidad del presente acto legislativo. Esto en detrimento de un verdadero debate que cumpla la finalidad en el proceso de construcción de la voluntad democrática. En definitiva, al encontrarse viciado el quinto debate, debe estimarse inválidas todas las diligencias posteriormente surtidas ante la plenaria de esa misma Cámara y ante la Comisión Primera y la plenaria del Senado. Por esta razón, este hecho conduce entonces a la total inexequibilidad de la reforma constitucional acusada. Las situaciones por sí solas no configurarían un vicio de trámite, la apreciación conjunta de ellas sí, pues no concurrieron las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la deliberación parlamentaria, lo que afectó la validez del presente acto. En este sentido, así la sesión plenaria haya iniciado 1 minuto después de que se cerrara la de la Comisión Primera, se observan desatendidos los artículos 83 y 93 del reglamento, e infracción de los principios propios del debate democrático, puesto que la sesión de la Comisión Primera, transcurrió con circunstancias de incertidumbre y tensión ante la dificultad para cumplir otro importante compromiso propio de la labor legislativa. Y la segunda, la sesión plenaria, estuvo imposibilitada para abrir su deliberación a tiempo por la espera a que finalizara la primera. Ante esto, finalmente la Corte concluye que además de contrariar los mandatos del reglamento del Congreso, engendra un vicio de procedimiento capaz de ocasionar la inexequibilidad del presente acto legislativo. Esto en detrimento de un verdadero debate
que cumpla la finalidad en el proceso de construcción de la voluntad democrática. En definitiva, al encontrarse viciado el quinto debate, debe estimarse inválidas todas las diligencias posteriormente surtidas ante la plenaria de esa misma Cámara y ante la Comisión Primera y la plenaria del Senado. Por esta razón, este hecho conduce entonces a la total inexequibilidad de la reforma constitucional acusada.